Pero antes de empezar, quiero agradecer mucho a la comunidad Chaupiató, de la que muy contento soy miembro, principalmente el día en que decidí incorporarme a invitación de un hermano y de conocer en el camino al hermano Zenón de Paz, que considero uno de los pensadores más importantes de nuestros años de esta contemporaneidad. Lo describo como lo describiría Guamán Poma a su maestro Juan Yumpa, un astrónomo, filósofo y poeta, ¿no? Entonces, sigue esa tradición de los Taquioncoy, de la vieja escuela de Taquioncoy, y que siento que nosotros estamos en un momento muy determinante de la historia común de nuestros países, de poder hacer este aporte teórico, conceptual, que he estado siguiendo desde ayer y hoy, maravillado por las exposiciones que se han ido concatenando como un tejido teórico, conceptual, que pareciera que todos hubiéramos puesto de acuerdo en hacer investigaciones concatenantes, y eso es propio de los tejidos andinos, ¿no? O sea, somos diferentes colores, pero en la trama, en el hilvanamiento, comenzamos a hacer un tejido o un constructo social, que es pues el Kelkata, ¿no? Que es la Kelka de la que hablaba Sadir. Nosotros decimos Kelka a la escritura y a la Kelkata a lo escrito, ¿no? Entonces, en la lengua aymara de mi madre, se saludo a ustedes hoy día, Día de las Almas, que nos han visitado desde ayer. Hacemos pues el recojo de la mesa, ritual familiar, y esperando ya despachar a las almas más tarde, ¿no? Entonces, si me permiten hacer la presentación, creo que aquí es compartir pantalla y debo encontrar mi presentación. Bueno, pienso que al ir pasando las exposiciones de ayer y hoy, he resumido bastantes elementos que no quisiera que sean reiterativos, porque si no íbamos a hablar de lo mismo, y sí sintetizar este largo camino al convivir bien, desde los saberes ancestrales, y poder exponerles a ustedes de una forma más adecuada este camino que hemos emprendido juntos, ¿no? Como pueden ver, estas figuras rómbicas son presentes en diferentes tejidos, ya sea mapuche, el sur, amazónico o el centro, toda Amazonía, que está en los 7 países, y México, que está al norte. Entonces, esta estructura, que puede ser rómbica o chacánica, está presente en todos nuestros pueblos, porque gran parte de los pueblos desde el sur al norte comparten zonas cordilleranas o montañosas, ¿no? Entonces, nosotros somos producto de la topografía del territorio, del entorno geográfico en el que vivimos, y ese entorno lo graficamos, lo representamos en formas singulares, ¿no? Entonces, nosotros que vivimos en las montañas, cuando vemos los horizontes, vemos montañas sobre montañas, y por eso nuestras estructuras, esta Samaipata, que está en la última parte andina, antes de llegar a las llanuras orientales de Santa Cruz, muestra el avance que tuvo la cultura andina hasta tierras orientales, de construcciones que reflejan su topografía andina, ¿no? O sea, ellos llevaron su topografía a la frontera de las tierras de llanuras, que están hacia 300 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Nosotros vivimos a 4.000, entre 3.000 a 4.200 metros. Yo estoy a 3.600 metros en la ciudad de La Paz. Entonces llevamos nuestra topografía a las tierras de las llanuras, para mostrar cómo nosotros concebimos el espacio. Entonces son andenes sobre andenes,
Esto está tallado en una sola pieza lítica, que es un farallón precioso que se llama Samaipata, que sería los terraplenes donde se descansa, ¿no? Eso significa Samaipata. Entonces nosotros describimos en nuestros tejidos, en nuestros cerámicos, en nuestra agricultura, nuestra topografía. Eso lo explicó muy bien el expositor de Pratec, a quienes felicito por su trabajo. Los vengo siguiendo desde los años 80. Los felicito porque han sido fundadores, iniciadores, innovadores en todo esto, y creo que hay un antes y un después, ¿no? De Pratec, y ellos son ese antes y ese después. Entonces, como pueden ver en esta imagen, en Machu Picchu, la topografía de montaña sobre montaña le invita al humano, al habitante, a adaptar el terreno, a hacer adaptación del terreno para aprovechar justamente esta estructura y hacer las patapatas, ¿no? Los andenes, ¿no? Entonces se comienza a formar una economía que nosotros llamamos colcapirwa, ¿no? Es decir, andén y almacén, es decir, gran cantidad de producción, gran cantidad de pisos que se aprovechan, y eso se refleja en la forma que tienen los cerámicos y los tejidos, ¿no? Entonces, el hombre andino ve el terreno y el territorio así gradiente, porque hay montaña sobre montaña y todo el terreno es así pedregoso, y le llaman pata pata, es decir, chacánico, ¿no? Pata es un terraplén, otra pata es otro terraplén, y en Aymara, para hacer plural, puedes decir patapatani, que significaría muchos andenes, pero te dices pata pata también como plural de algo, ¿no? Cota cota, por ejemplo, es un lugar donde hay altos agujeros de agua, ¿no? En las tierras bajas, no vemos montañas, entonces el terreno es más plano, casi uniforme, pero el territorio se divide no por montañas que separan los territorios, sino por el río. El río hace ese mismo seteo que hacen las montañas de subida-bajada, hacen el seteo de derecha a izquierda, transportándose en la longitud del territorio. Entonces, ellos ven la separación de territorios por el río, y ese río igual, la misma lógica de esa serpiente. Entonces, la manifiestan en sus cerámicos, en sus tejidos, y es la misma lógica de descripción topográfica, es decir, descripción del territorio. Entonces, esta muchacha que es de ahí, de Cantagallo, manifiesta en su vestimenta justamente esa descripción del territorio zigzagueante de la víbora, que recorre el territorio, recorre la vida, porque también es el zigzagueo del tiempo-espacio latente, y obviamente pasamos al elemento de que no solamente hemos compartido esas figuras icónicas, esa eh, conceptualización del espacio, sino que las tierras altas con las tierras bajas tuvieron diferentes momentos de convivencia y de compartir ciencia y tecnología. Y uno de los mejores ejemplos son estos camellones que son de las tierras bajas, trabajos de Clark, perdón, y de la Universidad de Pensilvania, que muestran obviamente que gran parte del territorio de lo que llamamos moxos fue transformado en estos camellones, que se necesitan bastantes, miles y miles de personas que trabajaron durante cientos de años para construir estas lomas y estas islas artificiales, para transformar totalmente una geografía inmensa, para convertir estas zonas que se abnegan en parte del año en zonas hábiles para la convivencia humana y la existencia y la producción agrícola y piscícola.
Entonces, esta gran cultura hidráulica compartió ese conocimiento con la gran cultura hidráulica tihuanacota, ¿no? Que tiene también estos mismos camellones que le llamamos los guaruguarus, ¿no? Que también le decían sucacollos, pero guaruguarus están ahí y ambas culturas compartieron estos conocimientos, ¿no? Como también lo ha descrito el hermano de Pratek muy apropiadamente, el hacer estos andenes andinos ayudó mucho a preservar el territorio, el terreno, para que no se deforme, para que esta tierra sigue siendo útil hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sigue habiendo agricultura en estas terrazas en Bolivia como en Perú, eh, siglos después de haber sido constituidas, ¿no? Entonces, nosotros, para entender, para entender nuestra percepción del espacio, debemos entender cómo vemos el horizonte, ¿no? Lo vemos así ondulante porque así es nuestra topografía, ya sea en tierras bajas o tierras altas, y el tiempo-espacio va recorriendo, ¿no? Como aquí está en esta pirámide de Teotihuacán, esta serpiente que va bajando desde la parte de arriba hasta la cabeza de la serpiente, marca justamente el inicio de otro ciclo agrícola. Es decir, el tiempo se mueve sobre el espacio y nuestro territorio es justamente el entendimiento de ese conocimiento, pero para llegarlo a percibir debemos obviamente salir de las dimensiones cartesianas y de la percepción netamente occidental, de cómo nos han inducido a ver solamente una parte de la realidad y no todo el holograma, no todo el fractal, como lo dijo Sadir. Y para ir entendiendo, obviamente, es ir volviendo a ver de una forma mucho más profunda nuestros tejidos, nuestros cerámicos, y entender desde qué lectura, percepción fueron diseñados, y cuando desdoblamos el tiempo-espacio y lo multiplicamos y lo volvemos multidimensional, recién entendemos bajo qué lectura estaban trabajando nuestros antepasados. Como ayer, en forma muy elocuente y magistral, nos expusieron justamente y nos facilitaron esta bibliografía que me he pasado desde que me la propusieron y la comencé a leer hasta las 2 de la mañana, una tarea muy importante de rescatar justamente este trazo que hacen en la investigación de esta topografía tan interesante que tiene nuestro continente, desde la parte de la costa a la subida a la parte del altiplano, a las dos cordilleras, la oriental y la occidental, y de ahí regreso hacia las tierras bajas, desde las alturas a los yungas, a los valles y a las llanuras hasta la otra océano, que es el Atlántico, ¿no? Entonces, nuestro continente obviamente es peculiar, tiene esta forma ondulante del territorio, y justamente, como había dicho, en nuestra arquetipo queda pues, ahí está la comunidad andina que está ahí en Lima, su logotipo es bien claro, ¿no? Es una forma chacánica, es decir, pendular hacia un lado y pendular hacia el otro, y cuando uno lo ve, se da cuenta de que está describiendo justamente este tipo de territorio de pisos ecológicos complementarios o archipiélagos horizontales complementarios, que lo describe por primera vez con Darko norueño, y luego obviamente Hurton y Suidema lo mundializa, ¿no? O sea, pero eso estuvo en el arquetipo ancestral nuestro, ¿no? Entonces, nuestra topografía diversa es desde la costa, los Andes, llegas al altiplano donde yo estoy ahorita, y de ahí desciendes a la zona de los yungas, los valles y las llanuras orientales hasta el otro océano. Entonces, la chacana es una
síntesis simbólica de la topografía de varios pisos ecológicos complementarios de nuestro continente. Entonces, por eso es fundamental en nuestra iconografía, ya sea amazónica o andina. Entonces, la chacana es justamente la descripción en síntesis simbólica de nuestra topografía y de nuestra diversidad de pisos ecológicos complementarios. Entonces, para entender justamente esta forma en la que nosotros percibimos el tiempo-espacio, es necesario pues volver a releer el Coricancha, que es una cosmografía descrita por Santa Cruz Pachacuti Sarcamayhuan en 1613, en Antigüedades del Reino del Perú, donde él nos muestra claramente ese su conocimiento pleno de la topografía en la cual él está haciendo su descripción territorial, ¿no? Entonces, si pueden ver, el Coricancha tiene una forma muy peculiar. Si uno entiende que el sur es arriba y el norte es abajo, como lo dijo Carlos Villavillena, y nos lo reiteró Sadir, unos grandes aportes de Carlos es darnos cuenta que para nosotros, desde nuestra lectura, el sur está arriba y el norte es abajo, y que la Cruz del Sur, que está acá la Chacana, nos dirige en la navegación, o como siendo llameros, camiris, viajando de noche, porque las caravanas de las llamas viajan de noche, porque de día es muy tedioso, se guían por las constelaciones, y principalmente la Cruz del Sur, la Chacana, que significa lo mismo, escalonado, es la que nos dirige y nos avisa hacia dónde estamos yendo en el horizonte. Entonces, el Coricancha, que es todo un trabajo de investigación en el cual he estado los últimos 20 años de mi vida, me ha servido mucho para entender lo que ahora voy a corroborar con las exposiciones que han hecho los hermanos y hermanas de la comunidad y otros invitados especiales. En la parte de abajo dice Colcapata, que significa un lugar donde hay andenes y también almacenes. Esta parte ajedreciada, estructural de pisos sobre pisos, de estructuras agrícolas, propios y muy especialmente propios de los países andinos, es la base para entender cómo, cómo se construye la percepción de la chacana y cómo la chacana se convierte luego en la unancha, que es la huipala, ¿no? Nosotros tenemos aquí el Cantataíta, que es el barrio este de Tiwanaku, esta pieza lítica que se llama Cantataíta, donde están estas dos piezas de chacanas de 25 cuadrados cada uno. Cuando uno junta a una chacana con la otra, en vez de ser 50, se vuelve 49, y de ahí se hace la resolución de lo que se llama la huipala, ¿no? Este se llama el código Cantateita, que es una de las formas para deducir la huipala, ¿no? Este es el código Pumapunku, que es por el otro lado, en el lado oeste de Tiwanaku está Pumapunku, que significa el portal del Puma. Está este otro tipo de chacana, ¿no? Esta es una chacana más femenina, el otro era más solar. Aquí está la base 5, ¿no? En la segunda relación se vuelve 9, o sea, aquí estos 5 más estos 4. En la tercera relación, cuando hacemos esto, llegamos a 25. Y en la cuarta relación, cuando hacemos el cuarto nivel, ya tenemos otra vez la huipala. Esas son las dos formas más tradicionales de escribir cómo se construye una huipala, y está en su constitución misma, ¿no? De cómo nosotros llegamos a esa conclusión de que la huipala no es un invento postmoderno, ni que se nos ocurrió hacerla por ejemplo, sino la huipala la rescatamos, la revitalizamos, la constitucionalizamos, y ahora es parte de nuestros símbolos patrios, ¿no? Que hace un momento estaban hablando sobre el tema de símbolos patrios. Mi sugerencia es que si hay una constituyente en el Perú, se rescate justamente este símbolo, ¿no? Y que se lo restaure, porque se lo ponga como una ancha, un símbolo de nuestros pueblos, ¿no? Y justamente cuando tú juntas 4 huipalas, formas la hachacana, ¿no?
es decir, la gran luminosidad. Otra estructura maravillosa que muestra que al unir las partes generas un todo, ¿no? Una constructo más poderoso en nuestra lógica de hilvanamiento andino. Aquí estoy mostrando una parte de la heráldica de la que hablaba Omar. ¿Por qué es tan importante para nosotros el arco iris en este escudo, justamente ya en la época colonial? Está el sol y la luna, que es el emblema, están las dos serpientes, los dos amados o cataris que decimos nosotros, y para la unión de los dos Anansaya, Urinsaya, está el arco iris, justamente, y de ahí sale el Mascaipacha, es decir, la borla real que le llamaban, ¿no? Que bueno, para eso después discutimos el tema de real o no real. Pero sí era la unión de las panacas de Anansaya y Urinsaya. Entonces, nosotros hicimos una recuperación de algunas piezas previas a la invasión europea, que está en el Museo de Brooklyn, de la costa peruana, de la zona de cultura chibú, muestra estas estructuras ajedreciadas, muy parecidas a la huipala moderna, ¿no? Sería bonito recuperar esta pieza. Estas otras que también están en el Museo en Perú, donde está claramente la figura de chacánica y huipálica, porque la chacana y la huipala son sinónimos. Y aquí hay algo muy bonito, que aquí pueden ver la chacana y lo que ahora es la bandera de Perú, ¿no? Que como ha mostrado Omar, sus primeras, sus primeras formas era con una X, que justamente es el código de Tunupa, ¿no? Esa es la bandera de Potosí y Sucre en Bolivia, tienen los colores de blanco y rojo, y en el Puglay, cuando se baila el baile del Puglay, se bailan las mujeres con la Janco Huipala, que es la huipala blanca, y los hombres con la Puca Huipala, que es la roja. Entonces, el volcán Tunupa, con el que viajé con Carlos Villa, en 92 viajamos a Tunupa, cuando uno lo ve desde abajo, tiene una parte calcárea blanca y otra parte roja. Entonces, el volcán tiene esos colores, blanco y rojo. Entonces, el símbolo, el código fundamental de Tunupa es blanco y rojo, o sea, porque aquí estas figuras masculina y femenina que están acá representan esa dualidad, porque Tunupa significa Tunu Paya, o sea, el que lleva los dos bastones, pero Tunu también es cogollo, significa cepa, significa linaje, el que lleva los dos linajes o el que sintetiza esos dos linajes del Urinsaya, Aransaya, del Hananpache, del Hanan y del Urín, ¿no? Entonces, para terminar esta polémica de la huipala que estaba de moda hace unas 2 o 3 semanas en Bolivia, porque nuestro vicepresidente tuvo la valentía de izarla en la plaza principal de Santa Cruz, donde son, bueno, están en polémica regionalistas, que también es un gran invento español, que hasta ahora sigue siendo un país regionalista, y la hizo la huipala y hubo todo un escándalo de que era un símbolo andino, y en verdad más bien es un símbolo traído de, como ha explicado, de tierras arawak, desde la Amazonía, llega hacia los Andes, y como pueden ver acá, estos incas eh, a, amazónicos portan esas formas ajedreciadas que para ellos es fundamentalmente representan arcoíris. Entonces, como pueden ver, aquí están danzantes andinos de la zona de Taraco, y en esta parte ves danzantes mojeños de la zona amazónica del Beni, muy similares sus trajes, tienen la bata larga, blanca, un sobre todo rojo, y las plumas en la parte de arriba, o sea, eh, son muy similares, muy similares, no se puede decir quién hibridó al otro, sino que compartieron. Taraco está ahí a la parte trasera de Tiwanaku.
Entonces, de ahí, en esa parte del lago, que es aún algunas islas del lado boliviano, esta es la isla de Paititi o Parití, que le llaman, pueden ver figuras simiescas, es decir, también rostros amazónicos con su bola de copal en la quijada. Son cerámicos propios de la isla de Parití. Aquí está el simio, que en la isla de Parití está a 4.000 metros en el lago Titicaca, y muchos de sus cerámicos muestran figuras amazónicas. En Taracó, en las fiestas de Taracó, la mayoría de los bailes que se bailan en Taracó son amazónicos. Incluso hay uno de los chunchos que se llaman, con penachos y plumas de papagayos y pericos, que se baila en Taracó, ahí a 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, ese mito del Paititi o Payatiti, que en Aymara significan los dos tigres, el Titi y el Otorunco, que es el amazónico, y fue la alianza de estas dos macroculturas de la parte alta y la parte baja, y eso era el Paititi, ¿no? Que lo convirtieron en un mito. Obviamente para los españoles lo único importante era el oro, ¿no? No las estructuras fantásticas que desecharon, que no supieron aprovechar o entender o percibir. Justamente vuelvo otra vez a esta imagen que me ha cautivado, esta descripción de esta heterogeografía que tenemos y del manejo de esa fantástica forma que tuvieron nuestros antepasados de administrar y complementar estos pisos, múltiples pisos ecológicos, ¿no? Y eso es justamente la estructura chacánica, del convivir bien. Es decir, si uno hace una lectura geográfica de este mapa tan sencillo que he sacado de internet, está acá abajo Tiwanaku, por acá en la parte sur del lago, pasas a Juliaca, llegas a Cusco. ¿Y por qué los últimos Tiwanacotas, los últimos, ahí está Vilcauma, por algún efecto ambiental o una crisis, viajan hacia el norte y hacia el Cusco, ¿no? O sea, los últimos Tiwanacotas fueron los primeros incas, llevando lenguaje puquina, van hacia Cusco, y justamente es Cusco una cabeza, un lugar cabeza, para luego entrar hacia el Amazonas, es decir, más que todo de Cusco más allá, llegando hasta Machu Picchu, que es una fortaleza de donde ya directamente estás entrando al Amazonas. Entonces, todo este territorio, desde Bolivia hasta de Tiwanaku hasta Cusco, para la derecha, para el otro lado es puro Amazonas, es Amazonas, Amazonas. Y gran parte de esta convivencia entre lo que fue el desarrollo de la cultura andina y la cultura homogénea amazónica de tierras bajas es justamente gracias a esta cercanía, porque no es lejos de este territorio a la tierra amazónica. Entonces, si vamos a comenzar a hacer jugar nuestra mente, vamos a ver, aquí está Machu Picchu, que ya es la entrada a la zona amazónica. Si vas recto, vas a llegar a los terraplenes de los camellones amazónicos, justamente acá. Es decir, está justo al frente, yendo recto. Entonces, esto fue una conexión muy clara de cómo en estas tierras bajas, aprovechando justamente que se abnega a mitad del año, se construyeron estas islas artificiales de gran envergadura, porque fue trabajo humano, de lo que hablaron de la tierra preta y todo eso, es trabajo de cientos de años, miles de personas construyendo estas islas artificiales en estas lomas santas que se llaman, y a adaptar este territorio para que puedas hacer agricultura, puedas preservar la biodiversidad de los animalitos y las plantas cuando todo se llena de agua, y hacer estos vías de conexión entre ellos, ¿no? Es decir, esta tecnología del Muyu, o sea, el Muyu es el círculo concéntrico y los anillos, así está la ciudad de Santa Cruz actualmente, es una ciudad de puros anillos,
Es una tecnología que luego se la llevaron a Europa. Y aquí tenemos dos ejemplos de esta tecnología del manejo perfecto del territorio. Aquí está Sacsayhuamán, que tiene justamente este farallón pétreo en este lado, y tiene su círculo muyo aquí en la parte de arriba para observaciones astronómicas, y en este otro lado tenemos lo mismo en Samaipata, que está en la el último bastión andino cerca de la llegada a las tierras bajas del oriente. Tiene este farallón en esta parte igual como si fueran costras pétreas, y tienes en la parte de arriba el constructo de este círculo de observaciones astronómicas muy parecidos. O sea, es la misma tecnología de manejo extraordinario de la Tierra, y obviamente muestra nuestra gran capacidad del control de largos espacios de territorio geográfico a gran escala, ¿no? Entonces, si se pueden ver acá, así manejando una estructura chacánica, nuestra parte inferior acá llega a la parte del Salar de Uyuni, el lago de Titicaca, y se extiende hasta la parte donde está acá, que es justamente esta zona de Moxos, y Samaipata, que está acá abajo. O sea, estas conexiones, ya sea haciendo trazos en el mapa, vamos a encontrar que están justamente unidos perfectamente, o sea, están topográficamente conectados e interconectados, como lo ha descrito hace muchos años María Scholten en la ruta de Viracocha, y luego obviamente magistralmente Carlos Villena, ¿no? Y también nuestro querido hermano Javier Lajo, con quien también tuve el gusto de viajar y conocerlo, y me apenó mucho su partida, y Zenón pues le hizo un homenaje muy merecido, ¿no? Aquí les doy un ejemplo. Acá está Samaipata, justamente aquí comienzan las llanuras orientales en Bolivia, aquí se llama Valle Grande, que ya es una zona ya subiendo. Samaipata es donde se puede descansar, vas recto, y se llega hasta el monte Sajama, en la parte andina oriental. O sea, está a la misma altura, en misma dirección, aquí muy cerca de Oruro. Este ya es frontera con Chile, y aquí está el volcán Sajama, ¿no? Que es el más frontera que tenemos. Pero miren cuánta precisión hay en esto que justamente esta línea que estoy mostrando, este punto que está acá, con este punto que está acá. O sea, están rectos en el mapa, ¿no? Entonces, estas líneas que le llamaron seques, que en la lengua quechua es sendero, línea, hito, tanto como garabato, escritura, son formas en las cuales nuestros antiguos delimitaban y planimetreaban el territorio, para que no solamente se administre el tiempo, sino también el espacio. De los más antiguos vestigios de seques que tenemos en el continente, están los seques del volcán Sajama, justamente. Tienen 22.000 kilómetros cuadrados, es decir, tienen 16 veces más el tamaño de Nazca, y mucho más antiguos. Estas fotos satelitales muestran estas líneas que van saliendo de toda esa estructura secal, de seques de Sajama, justamente en un trabajo de la Universidad de Pensilvania, donde muestran esta magnitud de territorio que abarcan, es decir, 2/3 del departamento de Oruro están cubiertos por estas líneas. eh, entonces pueden ver acá que algunas líneas de los seques pueden abarcar hasta 20 kilómetros de distancia. Algunos decían que estos eran lavados de lava, pero eso es algo pues que llega a lo ridículo, ¿no? Estos son seques, son estructuras que algunas tienen formas trapezoides, incluso espirales,
que salen del volcán sagrado que es el Sajama, que como ha dicho otro de los expositores, es uno de los más importantes en Illampu y el Sajama en Bolivia, de los apus más importantes, y de ahí se derivan estos seques, esta estructura de los seques que justamente aquí pueden ver, aquí hay una capilla, y acá está el volcán Sajama, aquí está la capilla, y pueden ver esta línea, y esta es la última imagen de un video, de un documental que le hace un periodista norteamericano a María Reiche, no María Schwartz, no María Reiche, que la llaman la bruja de Nazca. Ella ya estaba casi ciega y sorda, le describe para qué servían estas líneas en Nazca, y le dice, aún existe un lugar en el mundo donde estas líneas siguen siendo veneradas y siguen siendo habitadas por sus habitantes originarios. Y eso es en Tierra Sajama. Y el periodista viaja, y justamente el 21 de julio, cuando es la fiesta del rayo, los danzantes están subiendo esta estructura de los seques, venerando. Y el periodista se va detrás de los danzantes. Y he encontrado mi camino, dice, y he entendido para qué fueron hechas estas líneas que tienen un profundo significado astronómico, también de manejo del agua, pero también son unos caminos espirituales, o taquis, ¿no? Taquis. Entonces, en el trabajo de la Universidad de Pensilvania pueden describir claramente la capilla que han visto, estos que se llaman apachitas, pero tienen una funcionalidad calendárica, es decir, los hilos, las chulpas, todo está direccionado en este sentido calendárico de los seques que también hay en el Cusco, que aquí lo describe claramente en la administración del tiempo y el espacio, que es el seque y los taquis, ¿no? Y los calles, que dice Goma Poma. Entonces, este es un cerámico Nazca, justamente con esa triple funcionalidad astronómica, manejo del agua y también en su sentido espiritual. Acá está ya lo conocido de los seques del Cusco, ¿no? Escritos por Polo de Narco, y luego ya más modernamente, aquí lo pueden ver, estos seques que van a los lugares, a Carmen, a Pachatuzán, a Sacsayhuamán, y que obviamente dividían el tiempo y el espacio en lo que se decía esa ese estado plurinacional que era el Tahuantinsuyo, ¿no? Como también nos mostró Sadir esta imagen de Palpa, donde está justamente lo que en el libro de Génesis de la cultura, Carlos Milla inserta esta estructura chacánica, que luego Javier Lajo le hace una descripción de cómo eso tiene sentido de la descripción y la complementariedad de tiempo-espacio, que aquí también Carlos Milla nos ilustra en la proporcionalidad de las raíces cuadradas, ¿no? Y que de ahí parte todo lo que voy a hablar en esta última parte de mi exposición. Cómo todo este conocimiento termina aportando a la construcción teórica de la ontología y la métrica del vivir bien. Justamente ese conocimiento de la administración de los pisos complementarios, ya sea de tierras altas o tierras bajas, del conocimiento del Capacñán, que está unido a Chacacñán, que son dos caminos en realidad. Este es el camino de Viracocha y este es el camino de Turupa, porque Turupa y Viracocha no son el mismo personaje, sino son dos personajes que aparecen en dos momentos distintos, y justamente el día de ayer nos explican que esta corriente que viene desde la Guayana entra hacia el Brasil y baja y desciende hacia el sur, es una corriente netamente arahuaca. Y la corriente Viracocha es netamente puquina, o sea, es arawak y puquina, son los dos aportantes, las dos civilizaciones aportantes. Una viene de las Amazonas, de las tierras calientes, y los otros vienen de las tierras andinas áridas, ¿no? Entonces, eso es el Paitití, justamente, y
Bueno, entonces, si se dan cuenta, el punto de convergencia de estos dos corrientes civilizatorias, Puquina y Arawak, es Tiwanaku. Y es por eso que sin entrar en una discrepancia, obviamente por las corrientes que he estado escuchando, de poner a Caral como el centro del todo, sin discrepar con ellos, les pongo bien claramente que la mayoría de los cronistas, o casi todos, ponen a Tiwanaku como el lugar de origen de los incas y que fueron ellos, que de ahí se fueron hacia el norte, hasta el Cusco. Y ninguno refiere a que Arbunica haya llegado de Caral o que de Caral salieron estos conocimientos. Puede ser que luego se hayan complementado y tengan muchas similitudes, pero seamos muy serios en esto, es Tiwanaku el punto en el que se convergen estos dos caminos y no lo hacen en Potosí, no lo hacen en Oruro, no lo hacen en Pucara, no lo hacen en Cusco y mucho menos en Cajamarca, ¿ya? Es decir, no se puede cambiar la geografía, no se puede cuestionar la geografía y no se puede cuestionar a los cronistas, sean estos indígenas o hayan sido españoles, que coinciden, reiteran, además de las investigaciones posteriores de investigadores peruanos, bolivianos o extranjeros, de que Tiwanaku ha sido la cuna del hombre y el humano en este centro, Taipi, pues se llama Taipical, ¿no? Entonces el Capayán claramente pasa de Potosí, Oruro, Tiwanaku, Pucara, Cusco y Cajamarca y se va hacia el norte. Y es claramente aquí las imágenes muestran que pasa por la isla de Amantani, donde Javier Lajo encuentra dos templos semisubterráneos, el Pachatata, que describe el tiempo, y el Pachamama, que describe el espacio. Y claramente aquí lo pueden ver en el libro de Carlos Milla, su planimetría lo hace perfecto. O sea, Oruro, Tiwanaku, Pucara, Cusco, o sea, de Tiwanaku a Oruro 234 kilómetros, de Tiwanaku a Pucara 234 kilómetros. ¿Sí? Esa es eficiencia, ¿no? Y no habían satélites. Y el Checacñán, el camino de Tunupa, va a 23 grados del Capacñán. Entonces aquí podemos mostrar claramente cómo podemos hacer este trazo y con Cuase, Potosí, Oruro, Tiwanaku, Amantani, Pucara, Cusco, Cajamarca en una sola línea y así lo podemos ver en el mapa, ¿no? En el Google Earth, no es una abstracción o que nos estemos queriendo forzar en las cosas y pueden ver claramente que el Capacñán y el Chacagñán se cruzan en Tiwanaku, ¿no? Es decir, si ustedes vinieran a Bolivia a visitar en junio, en diciembre y en equinoccios, van a ver que el 21 de diciembre el sol sale por el Illimani y recorre el Capacñán hacia el Cusco, y el 21 de junio el sol viene del Amazonas, llega a Lillampu y recorre a Tiwanaku y de ahí se va a salar al monte Tunupa y de ahí se va hacia Chile, donde le llaman a Tunupa Tarapacá, ¿no? Entonces, Tiwanaku es un punto estratégico porque se llama Tiwanaku justamente donde la piedra parada, que es una de las acepciones que podemos decir a Tiwanaku, es el lugar astrogeoposicional más importante, porque justamente el 21 de diciembre va a salir el sol por el Illimani y va a pasar por Tiwanaku y se va a ir hacia Perú, en el Capacñán, y el 21 de junio va a pasar el sol, va a venir del Amazonas, va a llegar a Lillampu, va a ponerse en el Canauiri, que es el aposento o casa del señor Sol, según Emeterio Villamil de Rada, el gran lingüista, y va a recorrer y va a llegar a Cantataíta en Tiwanaku, el lugar del amanecer, y de ahí va a cruzar y va a irse hacia Tunupa. Entonces, Tiwanaku es un lugar geoastroposicionado donde estas observaciones, porque en 21 de marzo, 21 de septiembre pasa por Huayna Potosí y llega a Tiwanaku exactamente. Entonces, esta planimetría que también ha expuesto algunos de los expositores de esta astrogeoposicionamiento, esto lo podemos ver en Chipaya, en los 4 años Chipayas, en la cuatralidad
En Sabaya igual está la cuatralidad, está la plaza, los 4 aylus, ¿no? Y aquí también podemos ver en el capa del Tapaventín suyo, tienes también la cuatralidad. Entonces, nosotros partimos en la construcción tetraléctica del entendimiento de Tiwanaku, que después obviamente se reproduce en las panacas del Cusco, porque en Tiwanaku reproduce lo que han visto ahí en Sabaya, en los Chipayas, los Puquinas, ya tenían esa estructura de la parte de arriba, la parte de abajo, la cuatralidad de los 4 aires centrales y las panacas de 8 y 8. O sea, eso está en Wachtel. Si lo pueden ver sobre su descripción social de los chipayas, él va a decir que existen 8 familias en la parte de arriba y 8 familias en la parte de abajo, y los silos o seques que hay en el pueblito de Sabaya, que está acá, perdón, el pueblo de Chipaya tiene estos silos, igual que los seques. Esto es muy, muy primero, muy inicial, ¿no? Y en Sabaya, que es otra cultura que somos carangas, reproducen eso, y obviamente luego ya se encuentra esto en Tiwanaku, que tiene los cuatro barrios, y luego eso ya se encuentra en Cusco, ¿no? Pues aquí está Rivière, Mesa y obviamente una investigación. Y de esa cuatralidad, de ese conocimiento cuatralidad cuadrático, nosotros desarrollamos la tetraléctica. Y obviamente con los trabajos de Jorge Mino Molina, que es el padre de la tetraléctica, un ingeniero boliviano, Farid y Jarcas, que también hablan sobre la tetraléctica, y últimamente Semasco, que es un bielorruso, que habla de la tetrasociología. Entonces, ¿cuáles son nuestros campos nociológicos en el vivir bien? Está la noosfera, la tecnosfera, la ecosfera y la sociosfera. Es decir, la esfera del conocimiento, la esfera de la tecnología del hacer, y la esfera de la ecosfera del estar, y la esfera de la sociosfera del sentir, o sea, el relacionamiento social. Entonces, estos fueron nuestros 4 elementos sustanciales para hacer la base de la construcción del vivir bien a partir del conocimiento que nos han dejado nuestros antepasados y el manejo en políticas públicas. He hecho este pequeño constructo a partir de esta mañana que nuestro querido hermano coreano hizo su magistral exposición, y lo elaboré en el transcurso de la mañana para corroborar el trabajo que ha estado haciendo él en Corea, y el haber llegado a percibir esas similitudes. Ha habido una investigadora que se llama Karen Bell, de la Universidad de Bristol, con la que trabajé, que hizo un trabajo simultáneo en Bolivia, Ecuador y Corea. Y en ese trabajo, justamente ella que me compartió y que voy a poder compartir con ustedes en el grupo, van a encontrar muchas similitudes, haciendo una adaptación de lo que dijo el hermano coreano y lo que dijo Karen Ben en su estudio y lo que yo también trabajé con él. Pueden ver justamente que el ser, en su ontología del ser, en nuestra cosmovisión no existe el individuo, porque es imposible que exista el individuo, es un invento moderno, europeo. Y eso, como han dicho algunos lingüistas quechos, no se puede hablar del ser como individuo. Sí se puede hablar a partir del otro, recién existo, ¿no? Lo mismo en Aymara, Naya, no yo, o sea, Naya significa no yo. Recién existo en el Juma, o sea, yo, reflejo de vos. Y luego Jupa, en el reflejo de los dos, con el tercero incluido, o sea, Pa es dos, Juma, mi reflejo de mí, Jupa, el reflejo de los dos, el tercero. Entonces, recién entendemos que la complementariedad y la reciprocidad, la vincularidad, es el elemento sustancial de nuestra cosmovisión, y la complementación de pisos ecológicos. La reciprocidad, la vincularidad, el parentesco extendido, que es la panaca, porque eso es mi comunidad Chaupi Atok, es mi panaca, es mi familia extendida, que se puede extender hasta Corea incluso. Entonces nosotros, ya para terminar, llegamos a una conclusión de definición teórica del vivir bien o buen vivir,
que es una filosofía que valora la vida y busca el equilibrio con uno mismo primero y en relación con el estar bien individual y el estar bien colectivo como una condición sine qua non, ¿no? En quiere alcanzar armonía en la convivencia del ser humano con la naturaleza. Eso es el elemento sustancial y justamente la crisis civilizatoria de Occidente necesita de nosotros para poder encontrar una salida al antropoceno. Nosotros terminamos en este cuadro, ¿no?, que muy pronto vamos a publicar con el ingeniero Jorge Quiroga Canaviri, que es con el que estoy trabajando. Estamos ya por publicar en la indexación internacional, justamente, y en respecto a esta publicación no estoy abundando más, que nosotros hemos llegado a definir determinantes del vivir bien en esas 4 dimensiones del saber, estar, hacer y sentir, y de ahí estas cualidades, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos muchos años con la índice de la felicidad bruta de Bután. Tenemos muchas similitudes con ellos. Ellos vinieron a Bolivia, nosotros viajamos a Bután y hemos logrado acercar muchas cosas que podemos decir que tienen determinantes similares, ¿no? Aquí hago una comparación con las determinantes de Max Neff en su desarrollo a escala humana, en las cuales nosotros, obviamente, el ser no es una determinante del ser. Por si acaso, el ser es la sumatoria de sus otras determinantes, ¿no? El ser en su saber, el ser en su ser, el ser en su estar y el ser en su sentir. Y el tener tampoco es una determinante del ser, porque yo no puedo definir de que yo soy mejor persona teniendo un celular de alta gama o de baja gama, ¿no? Es decir, el objeto no es parte del ser. Y por último, la enseñanza que nos deja Carlos Milla, y vuelvo a él, porque si no lo hubiéramos conocido en los años 90, no hubiéramos encontrado la chacana, no hubiéramos encontrado estos elementos sustanciales, estas pautas, estos cifrados, estos unanchas, estos códigos que nos ha permitido este gran Irpiri, este hombre tan sabio, y al que en esta ocasión, justo en la fiesta de las almas, le agradezco porque sé que está aquí, tal vez ya yéndose de vuelta a Viña y Marca, de agradecerle mucho, a Javier Lajo igual, que fue un gran amigo, un gran hermano, a todos ustedes, un jalaya, un agradecimiento muy profundo desde aquí, el Collán suyo, Jaya Mara, jalaya hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Ascuropa. Aquí no sé cómo se hace para terminar esto. Tengo que salir de este. Aquí está. Ahí estamos. Bueno, ya uno aprende la tecnología. Muchas gracias. Creo que sigue por aquí Sadir Mina. Miren la casualidad, yo estuve de un viaje y llegando a Lima y me entero, bueno, iba a ir a visitar a mi querido Carlitos y me enteré justo ese día que había fallecido. Me fui a donde se hizo el velorio, me encontré con Sadir y cientos de personas que venían de todo lado a visitar a su querido Carlitos y bueno, estuve ahí para darle mi cariño y bueno, tengo para decirle gracias, hermano, gracias mucho. Y ya bueno, y a los que estamos vivos acá, a Francisco, al hermano Zenón, a quien admiro muchísimo y le agradezco por tener la oportunidad de ser parte de la comunidad. Muchas gracias.
Gracias también, Marcelo. Qué interesante cómo está combinada todo este soporte de que es la realidad a través de un constructo de números, ideas. Qué interesante tu presentación. Hay una pregunta, Marcelo. Los estudiosos Dígame. citados por Taruca Lama vierten su conocimiento desde la experiencia, vivencia de la conciencia o desde la memoria, mente, los libros, Google. ¿Se puede dar el cambio desde la voluntad del ego-memoria o es fundamental ser todos desde la conciencia? Es decir, más allá, sin el individualismo que hoy en día está tan potente, ¿no? Bueno, es Lastimosamente. una pregunta compleja y justapuesta, ¿no? Sí, Taruca Larama, que es el amauta que vive aquí en este cuerpo, vive con Marcelo Saiduni, Salazar Yupanqui, que estudió ciencias de la comunicación social, se especializó en semiótica, maneja, bueno, ha visto, viendo más en internet, eh, nos estamos aprendiendo a manejar esta tecnología y si no fuera por ella no nos estuviéramos comunicando. Debemos convivir en esas realidades múltiples porque somos multiversicos, ¿no? Es decir, no si bien yo desconfío de Wikipedia y soy muy tieso en eso, cuando mismo Humberto Eco dice que no se puede confiar en el Internet, que jamás vamos a poder reemplazar el olor de las hojas de papel y de los viejos libros añejos y de la lectura de un libro desde la tapa hasta la contratapa, ¿no? Si uno dice que ha leído un libro, lo ha leído entero, no fracciones o partes que ahora están acostumbrados a leer trozos de documentación, y ahí se pierde la ortodoxia en el sentido de una lectura integral de una situación. Yo sí comparto en la lectura plena. Por ejemplo, ayer nos presentaron el texto, yo lo conseguí, lo compartí en el grupo, pero me lo pasé leyendo, ¿no? O sea, leí hasta acabar, ¿no? Y me complació totalmente, lo agradezco mucho, pero hay que leerlo, pues si no lo vas a leer y no lo lees, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y el Internet, no es que desconfiemos, hay muchas imágenes que he extraído de ahí y las he cruzado, pero siempre hay que verificar las fuentes, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con la metodología de investigación, con el cuidado bibliográfico, en eso sí hay que ser muy ortodoxo. Y obviamente, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos inspira? Es el espíritu. Y es la conciencia, obviamente. ¿Esto para qué lo he elaborado? Para mi comunidad. Obviamente, ellos me invitaron, ustedes me han invitado, y yo debo ser en eso honesto y llevarles a ustedes algo que sea útil en el sentido de que aporte a la TAPI, a la comida comunitaria, ¿no? A la curi, a este mascado de coca que estamos haciendo. Entonces, a este ruedo de palabra, a esta amuita, a este yatichawi, que es, ¿no? La reunión del conocimiento, en este yachayhuasi, ¿no? ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas, o sea, no podemos despellejarnos ni desconocernos en toda nuestra diversidad. Como dice en el espejo enterrado, ¿no? En esa obra extraordinaria, el autor se encuentra a sí mismo cuando él vive en Europa y conoce la corrida de toros, pero conoce luego a España cuando vuelve a México y ve la misma corrida de toro, pero en México. Y se da cuenta de que no era lo mismo la corrida de toro en España que en México. Tenía otro contrasentido, no era lo mismo. Puede ser que muchas cosas hayamos adquirido de la presencia europea en este continente, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo. El baile del sarau, por ejemplo, de ese palo que se trenza con varias trenzas, tal vez en la Europa pagana, prehistórica incluso, tenía un sentido obviamente muy parecido al nuestro y luego se cristianizó, y cuando llegó acá y se baila en Panamá, en México, aquí en la Amazonía, en Tarija, en el norte de Argentina,
cuando entrecruzamos las cintas y armamos una huipala en el palo, o sea, un arco iris, estamos representando nuestro arquetipo de entrecruzamiento y el entreverado de nuestras diversidades. Yo creo que eso es el sentido de este conversatorio. Yo les agradezco a todos los que han expuesto y espero que los vayan siguiendo exponiendo durante el día y los días siguientes. Una gran riqueza que al final podemos convertir en un texto de gran apoyo y de gran sustento para las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias, profesor Marcelo Amauta. Hay otra pregunta que dice, ¿se puede deducir de su presentación que es estructura de sentido que constituyen matrices simbólicas de alcance civilizatorio, como la chacana? ¿Tiene origen telúrico? Sí, totalmente. Como lo he mostrado, María Scholten lo deduce, Carlos Milla lo demuestra, Chasqui Varela lo demuestra caminando, y desde pasó por Bolivia, está ahora ya llegando al Ecuador. Es el hombre que ha recorrido casi todos los 50 y tantos mil kilómetros de Capañán, ¿no? Es el hombre vivo que ha recorrido más trazos del Capañán en todo el mundo. Es un amigo muy querido, el hermano, el Chasqui Varela, un peruano, que lo he conocido en Lima así por accidente, no, bueno, sin accidente, sino que nos hemos encontrado. Yo estaba ahí en un evento y él estaba hablando detrás a otras personas y yo dejé mi alimento y le fui a abrazar y dije, oye, no, yo te tengo que seguir a ti, ¿para qué estamos aquí en este evento? Y nos fuimos y él me explicó todo sobre Capañán. Yo creo que hay personas aún en este mundo con esa metafísica viva, con esa energía esencial, sustancial, perfecta, que nos retrotraen a esa espiritualidad que nos quieren hacer perder. Y es esa espiritualidad con que comenzaron este evento, con esa espiritualidad cuando hicieron los pagos, eso es el permiso que se pide para poder hablar. Y con ese mismo permiso, con ese respeto, con ese profundo sonjoy que llaman ustedes, chuima que llamamos nosotros, hablamos nosotros con mucho respeto y con mucho cariño, porque nosotros, como ha dicho Sadir Mira, somos la civilización del amor, pero no el amor europeo, sino es otra cosa, es otra forma de amar. Ese Munay tiene otro sentido para nosotros. Es como esa poesía tan bella que se escribe en quechua y se habla en quechua. Para entenderlo hay que hablar quechua o aymara. Recién entiendes de qué estamos hablando. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias.